Hola, buenas tardes. Vamos a ver qué tenemos preparado para el próximo día, para la clase del próximo martes. Bien, por una parte, como ya viene siendo habitual, os dejo el resumen del tema 4. Bien, más cositas. Os dejo también, por una parte, el test del tema 4 y por otra, el test repaso tema 1, 2, 3 y 4, que como ya venís viendo, desde el tema anterior venimos haciendo test de repaso. Muy bien. Vamos a ver el tema 5 esta semana. Y el tema 5 es, como bien sabéis, la metodología del juego, el juego como recurso didáctico, juegos y juguetes, materiales y recursos necesarios para el juego, creación de ambientes lúdicos. Bien, os he dejado algunos archivos que iremos viendo a lo largo del tema. Os he dejado varios. Por una parte, os he dejado también un catálogo de juguetes Mundo y Lirondo, como podría ser cualquier tienda de juguetes al uso. Más cositas. Os he dejado también un catálogo de un colegio de juguetes también alternativo. Está más centrado en el segundo ciclo, pero bueno, se podrían adaptar también al primero. Son juguetes, bueno, pues sobre todo juguetes basados en las metodologías activas, juguetes, bueno, de materiales naturales, en este caso maderas y, bueno, todo este tipo de materiales. Os he dejado también la guía IJU, que la veremos también en el temario, simplemente para si le queréis echar un ojo. Tiene también un recopilatorio de juguetes adaptados a cada edad y a cada característica de las edades con las que se corresponden. Y luego os he dejado también una guía para elección de juguetes sin estereotipos y sexistas. Son del Ministerio de Consumo y, bueno, pues da una serie de pautas, ¿no? Supongo que cada comunidad autónoma habrá más guías de estas características. Bien, vamos a ver, como hemos dicho, el juego y los juguetes, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ir haciendo una introducción, vamos a ver, bueno, cuál es el concepto de juego y sus características, las teorías que existen sobre el juego, las clasificaciones, las aportaciones del juego a cada uno de los desarrollos, la evolución del juego infantil, el juego infantil como eje metodológico de nuestra intervención educativa, y luego pasaremos a ver lo que son los juguetes, ¿no? Que sería como la segunda parte del tema. Bien, haremos una pequeña introducción para hacer referencia, bueno, pues a los derechos del niño. Uno de ellos precisamente es, ¿no?, el juego, ¿no? Habla de que el niño debe disfrutar plenamente de juegos y recreaciones, las cuales deben estar orientados hacia los fines perseguidos por la educación. La sociedad y las autoridades públicas se esforzarán por promover el goce de este derecho, ¿no? Veremos también cuál es el concepto del juego, ¿no? Las definiciones que existen para tratar este concepto. Bueno, pues veremos desde definiciones hechas por pedagogos como Froeber, como Huinga. También veremos, bueno, pues otras definiciones como Button, Roger Kailos y Moreno Palos, desde la Real Academia también como lo define. Veremos cuáles son sus características, ¿no? Que es que el juego es libre, que es una actividad placentera, que tiene un fin en sí mismo, ¿no? Se juega por el placer de jugar, que implica una actividad, que desarrolla una realidad ficticia, sobre todo el juego simbólico, que es una actividad propia de la infancia, lo que no impide que sigamos jugando a lo largo de nuestra vida. El juego es algo universal. Bueno, pues, el juego también es una fuente de placer, proporciona libertad, implica participación. El juego es una actividad seria para los niños. Pues todo este tipo de características las veremos, ¿no? Las han recogido diferentes autores y las tenemos aquí. Más cosas. Veremos las diferentes teorías que se han dado a lo largo de la historia sobre, ¿no?, la naturaleza y el origen del juego, ¿no? Y, bueno, los diferentes autores lo que han dicho sobre el juego. Pues desde los autores clásicos como Platón, Aristóteles, Quintiliano, pasaremos a las teorías ya del siglo XIX, como la de Herbert Spencer, la de Maurice Lazarus, la de Gross. Bueno,
todas estas, las teorías del siglo XX, como la de Stanley Hall, la de Weitendijk, la de Clapeyron, Sigmund Freud, Piaget, ¿no? Vygotsky también, veremos también, bueno, pues teorías culturistas como Huinga y Kai Lois, Bronfenbrenner. Haremos también veremos qué clasificaciones del juego existen, ¿no? Evidentemente, pues dependiendo tanto de una básica como pueden ser sus autores, o la más básica, juego libre dirigido, Piaget, ¿no? Que en este caso es un clásico y que también tiene una clasificación del juego basado en las diferentes etapas por las que pasa la infancia, desde el juego sensorio-motor o funcional, el simbólico, el reglado y el juego de construcción. Veremos también la clasificación que hace Wallon, Chance, Sainz, Chateau, Moyles. Bueno, aquí os he vuelto a añadir un montón más de clasificaciones, porque además creo que en el último examen cayó alguna pregunta de alguno de estos autores. Bueno, pues las he vuelto a añadir. Veremos también en base a qué se clasifican los juegos, ¿no? Entonces, pues podemos hablar de juegos dependiendo del espacio donde se realicen, tanto juegos de interior como juegos de exterior, el papel que desempeña el adulto, tanto si es juego libre, dirigido o semipresenciado, dependiendo del número de participantes, si es individual, de pareja, si es colectivo. Hablaremos también de las actividades, de cuál es esa clasificación dependiendo de la actividad que promueve en el niño, ¿no? Bueno, pues si son juegos sensoriales, si son juegos motores, de imitación, manipulativos, simbólico, verbales, de razonamiento lógico, de relaciones espaciales, de relaciones temporales, juegos de memoria. Hay muchísimas clasificaciones, ¿no? Dependiendo de cuál sea la característica principal, como podréis ver. Normalmente las categorías de juego establecidas de forma clásica son las que nos llevan a Piaget, ¿no? Entonces, bueno, pues, lo que hemos dicho, hablaríamos de lo que es el juego funcional, que se da en el estadio sensorio-motor, en el estadio preoperacional de 2 a 6, 7 años, el juego simbólico, el estadio de operaciones completas de 7 a 12 años. Evidentemente, nosotros vamos a ver los tipos de juego que corresponden con las etapas que se corresponden con 0-3, y el juego de construcción, que sería un juego transversal que se da desde el año hasta el final, las operaciones concretas. Hablaremos de cómo es cada uno de estos juegos, ¿no? El juego funcional, qué beneficios produce, veremos cada una de las fases, ¿no? Veremos también el juego simbólico, que se da sobre todo que es propio del estado preoperacional y que se da entre los 2, 6 o 7 años aproximadamente. Veremos cada una de las fases aproximadamente también. Veremos también lo que es el juego de reglas, que está en la etapa de estadio de operaciones concretas. Veremos el juego de construcción, que es el que decíamos tenía carácter transversal y que comienza a partir del año, ¿no? Aunque al principio el niño evidentemente no juega a hacer construcciones, sino bueno, pues a experimentar con esas piezas de construcción. Y veremos cómo, además, progresivamente esas piezas se van haciendo cada vez más pequeñas, ¿no? Cuanto más pequeño es el niño, son más grandes las piezas, a medida que crecen las piezas se hacen más pequeñas. Evidentemente también hablaremos de cuáles son los tipos de juegos que ya los hemos visto en el proceso educativo, ¿no? Haremos otra vez referencia al cesto de los tesoros, al juego heurístico, bueno, al juego educativo o al juego psicomotor, ¿no? Hablaremos también del juego competitivo y cooperativo, aunque en estas edades se da bastante menos. Hablaremos del juego tradicional y el juego multicultural. Y hablaremos también del juego y las nuevas tecnologías, ¿no? Bien. Evidentemente, el juego constituye una actividad esencial de la infancia y de los niños, ¿no? Entonces, bueno, pues es muy importante porque lo que hace es aportar a cada uno de los desarrollos que se dan en la infancia, ¿no? Por tanto, aparte de que lo que recoge cada una de las leyes que hemos estado viendo hasta ahora, es verdad que, bueno, pues aporta a los desarrollos, pues desde el desarrollo psicomotor, al cognitivo, al emocional y al social, ¿no? Aporta diferentes capacidades. Evidentemente, en el ámbito psicomotor, pues es cierto que los niños desde que son pequeños descubren el mundo, pues eso, a través de los sentidos, a través del juego, a través de acciones motoras, ¿no? Hablarnos pues de cómo un bebé puede jugar con la motricidad gruesa, la motricidad fina, cómo todo este tipo de aspectos, ¿no? Están coordinados e integrados. Veremos también en el ámbito cognitivo cómo el juego, ¿no? Nos hace conocer el mundo que nos rodea, nos hace conocer la realidad en la que vivimos. Entonces, bueno, pues hablaremos de ese juego simbólico que también nos sirve para acercarnos a la realidad.
En el ámbito emocional, evidentemente, los niños a través del juego expresan muchas veces cosas que a lo mejor en la vida real no se atreven a, ¿no? a expresar. Y en el ámbito social o socioafectivo, pues bueno, evidentemente el niño aprende a jugar con sus iguales o jugar en paralelo, asumir otros papeles en un juego simbólico, aprendemos a convivir, aprendemos normas, ¿no? Bueno, pues todo ese tipo de aspectos lo vamos a ver en cada uno de las aportaciones que hace el juego a cada uno de esos desarrollos. En la evolución del juego infantil, es verdad que lo hemos desgranado ya un poco, hemos hablado de, bueno, pues que nos vamos a basar en Piaget, ¿no? Y evidentemente le hace, pues lo que hemos dicho, divide, pues el juego se asocia con cada una de las etapas por la o estadios en los que divide la edad de la etapa de educación infantil, ¿no? De los niños. Entonces, pues hablaremos del juego funcional, del juego simbólico, del juego de reglas y del juego de construcción. Evidentemente lo ampliaremos un poco más, ¿no? Y hablaremos, bueno, pues de cómo es el juego desde las primeras edades, qué tipos de juegos se dan en esas edades y del juego luego de los 2 a los 6 años, que es cuando se produce, hemos dicho, el juego simbólico. Bien. Evidentemente el juego forma parte, ¿no? de las actividades diarias de las escuelas infantiles y aparte forma parte, está inmerso en cada una de la legislación que está ahora, que está ahora mismo en vigencia, ¿no? La LOMLOE recoge en su artículo 14.6 los métodos de trabajo en ambos ciclos se basarán en las experiencias de aprendizaje emocionalmente positivas, las actividades y el juego y se aplicarán en un ambiente de afecto y confianza. El decreto 95/2022 del 1 de febrero, que os acordáis es el que establece la ordenación y las exigencias mínimas de la educación infantil en los principios pedagógicos, hace referencia también a lo mismo, ¿no? Habla de, bueno, pues exactamente lo mismo, ¿no? De cómo dice la práctica educativa en esta etapa buscará desarrollar y asentar progresivamente las bases que faciliten el máximo desarrollo de cada niño y cada niña. Dicha práctica se basará en las experiencias de aprendizaje significativas y emocionalmente positivas y en la experimentación y el juego, ¿no? Por tanto, es un principio pedagógico y es también una metodología, ¿no? Porque es verdad que los niños cómo aprenden en estas edades a través del juego. Y aparte también es un contenido que se va a trabajar en educación infantil. El decreto 37/2022 del 29 de septiembre, porque se establece la ordenación y el currículo de educación infantil en la Comunidad de Castilla y León. Yo os he recogido algunas pinceladas, no vamos, le he dado así, he echado un ojo y digo, más o menos dónde aparece el juego, ¿no? Aparece recogido en los principios metodológicos de la etapa, nos habla de favorecer un ambiente lúdico, agradable, estimulante y acogedor, que ofrezca múltiples situaciones de comunicación, relación, disfrute para que el alumno se sienta a gusto, motivado, aprenda en un clima de afecto y seguridad, adquiera autonomía y elabore una imagen de sí mismo positiva, equilibrada, igualitaria y libre de estereotipos discriminatorios. Dentro de las áreas, como contenido aparece en crecimiento y en armonía, el cuerpo y el control progresivo del mismo, aparece el juego como actividad propia para el bienestar y disfrute, juego exploratorio, sensorial y motor. Igualmente, en descubrimiento y exploración del entorno dentro de las orientaciones metodológicas nos sugiere que el juego favorece el deseo de actuar para conocer y comprender su entorno, que este juego le permite la manipulación de objetos y materiales a su alcance y tomar conciencia de las sensaciones que producen. De este modo comienza a constatar algunas de las consecuencias de sus actuaciones sobre ellas. Bueno, utilizando el juego potenciaremos la investigación y el uso del descubrimiento, ¿no? Como veis, da una orientación metodológica de cómo utilizar el juego para descubrir el entorno, ¿no? Como a través de esos objetos, esa realidad que, que se encuentra el niño, va poniéndose en contacto con ellos a través del juego, ¿no? Es lo que nos comenta, ¿no? Que bueno, pues para favorecer el aprendizaje del juego tenemos que darle un valor didáctico que de por sí ya lo tiene, ¿no? Porque constituye un principio metodológico, un principio pedagógico, un contenido, es una estrategia metodológica y aparte es algo intrínseco al niño, ¿no? El niño juega de forma natural. Por tanto, tiene un carácter educativo. Los recursos para organizar el juego que nosotros tenemos, ¿no? Pues son desde el espacio, los materiales, los grupos, ¿no? El espacio viene recogido, como recordaréis, en el decreto 12/2008 y nos habla de las instalaciones, el número de niños por unidad, evidentemente qué espacios vamos a utilizar para que se desarrollen todo tipo de juegos, ¿no? Evidentemente, pues el aula de psicomotricidad, la sala de usos múltiples, ¿no? Hablaremos también del patio exterior, de las excursiones como algo lúdico, ¿no? El que el niño conoce el mundo exterior a través de esas excursiones, por tanto, tienen un carácter marcadamente lúdico.
Hablaremos de los objetivos de las excursiones, de planificar las excursiones, de lo que se tiene que hacer antes, durante y después, que además se suele hacer sobre todo en el último año que están los niños en la escuela, de 2 a 3 y sobre todo, pues evidentemente aprovechando la climatología y el buen tiempo en el último trimestre. Hablaremos también de los materiales que ya los vimos, ¿no? Hablamos ya de los materiales cuando vimos en temas anteriores. Hablaremos también bueno, de cómo de cómo juegan los niños, si se hace una actividad individual, si en grupo, bueno, acordaros, por ejemplo, bueno, de cuando hablamos del juego heurístico, la cesta de los tesoros, ¿no? Que son juegos normales que se hacen en estas edades, bueno, pues cómo se planificaban, cómo se trabajaban en grupos más o menos de 3 o 4, o individualmente en el juego heurístico. También hablaremos de qué papel tenemos nosotros como educadores y educadoras, ¿no? Cuál es, bueno, pues desde planificar las actividades a cómo tiene que ser nuestra intervención, ¿no? Hablaremos también de los criterios de selección de juegos, bueno, pues adaptados a la edad, a las necesidades de los niños, al contexto. Bien, y hasta aquí con esto acabaríamos con lo que es más o menos el juego. El último punto sería el de juguetes y objetos para jugar, ¿no? Entonces, bueno, pues haremos una definición de lo que son los juguetes, ¿no? Y hablaremos pues diferentes autores también para definir los juguetes, hablaremos también de los juguetes comercializados, de los objetos del entorno habitual, de los objetos naturales, de creaciones propias. Evidentemente, bueno, nosotros tengamos asociado el concepto de juguete a algo más comercial, no tiene por qué ser así, ¿no? Como decimos, un niño puede jugar con una caja de embalaje y para él puede ser un coche, una casita, ¿no? Etcétera. Bien, hablaremos también de las funciones del juguete, hablaremos por otra parte de las características, ¿no? Hablaremos también del juguete como recurso didáctico, lo que decíamos, ¿no? Evidentemente, los juegos y los juguetes pues contemplan todos los aspectos también de la metodología del juego. Hablaremos también de los tipos de juguetes. En este caso, bueno, pues haremos también clasificaciones de diferentes autores para al final quedarnos, bueno, pues sobre todo nos quedaremos bueno, pues con una clasificación hecha por Juguetes Seguro, que bueno, está basado en Piaget, evidentemente. Bueno, pues nos habla de juguetes de ejercicio, que aquí podremos encontrar juguetes sensoriales, manipulativos, de tipo motor, juguetes simbólicos, juguetes de representaciones, muñecas, miniaturas, escénicas, juguetes de construcción y juguetes de reglas, ¿no? Como veis, sigue la misma clasificación que Piaget. Bien, luego hablaremos también de la seguridad en los juguetes, ¿no? Está claro que todos los juguetes que hay en las escuelas infantiles o todos los que existen en el mercado y que los padres pueden comprar, evidentemente tienen que cumplir, perdón, una normativa, ¿no? Que viene en principio de la directiva del Parlamento Europeo. Cada país tiene que cumplirla y luego, evidentemente, cada comunidad autónoma también. Entonces, pues bueno, haremos referencia a eso, hablaremos también de las propiedades físicas y mecánicas que tienen que tener los juguetes, la inflamabilidad, propiedades químicas, propiedades eléctricas, higiene. Hablaremos también de la calidad de los juguetes, ¿no? Que además tienen que cumplir la normativa de la Comunidad Económica Europea, tienen que tener una calidad material, calidad formal y calidad educativa. Hablaremos también de las instituciones que velan, ¿no? Por garantizar esa calidad y seguridad en el juguete, ¿no? Desde AENOR, la Asociación Española de Normalización y Certificación, y el Instituto Tecnológico del Juguete, AIJU, que es una de las guías que os he dejado. AENOR, AIJU. Hablaremos también de los criterios para la clasificación de los juguetes. Existen varios, ¿no? Pues hablaremos del sistema ESAR, que nos habla de juguetes de ejercicio, simbólico, juguete de armar, juguetes de reglas simples y complejas, que como veis también se asemeja a la clasificación de Piaget. Y bueno, aquí tenéis más o menos cuáles son los juguetes que comprenden. Hablaremos también de una clasificación basada en las áreas de desarrollo, pues por lo tanto hablaremos de la motricidad fina, gruesa, del lenguaje, de la inteligencia, de la sociabilidad, bueno, de la afectividad, de las emociones, lo que son los desarrollos. En la educación infantil hablaremos también, habrá clasificaciones que están basadas en las áreas del currículo, entonces tendremos que hablar cuáles son las áreas en el currículo actualmente. Bueno, pues crecimiento en armonía, descubrimiento y exploración del entorno, comunicación y representación de la realidad. Bien, también podemos hacer una clasificación basándonos en la edad, ¿no? Evidentemente, cada edad tiene que estar, cada proceso evolutivo del niño tiene unas características y tiene un conjunto de juguetes que son los que más le facilitan en ese momento el juego, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos una clasificación también basada en la edad.
Hablaremos también de cómo hay que poner de la disposición de los juguetes en aula, que también lo vimos, si os acordáis, con los materiales, que tienen que tener una seguridad física, psíquica, libertad de independencia. Hablaremos de la accesibilidad y visibilidad, de la clasificación y etiquetaje de los contenedores y la distribución. Algo que ya, como dijimos, ya hablamos en el tema de los materiales. Y luego hablaremos, bueno, pues haremos alguna consideración sobre algún tipo de juguetes, ¿no? Como puede ser el juguete ecológico, el juguete reciclado, ¿no? Hablaremos también del juguete reutilizado, hablaremos también del juguete sexista, hablaremos también de la publicidad en el juguete, ¿no? Ahora que hemos pasado las navidades, hablaremos de las diferentes normativas que existen, tanto a nivel europeo como normativa estatal. Y luego al final, nada, os he dejado nada, unos pequeños anexos con, bueno, con las edades más o menos y los juguetes que más o menos se pueden, ¿no? Les pueden ir mejor. Y con esto habríamos visto todo el tema del juguete y el juego. Bien, nos vemos el próximo martes y nada, continuamos con todo esto. Bueno, un saludo, hasta el próximo día, chao.